En este mes de diciembre quiero compartir un tema que trata sobre la libertad integral. Lo he titulado Hacia una libertad integral. Y a partir del día de hoy estaré hablando de la libertad espiritual. El próximo domingo hablaré sobre la libertad emocional. Siguiente domingo hablaré sobre la libertad mental. Y cerraremos este año con la libertad física. Cuando hablamos de libertad espiritual, nos referimos no tanto a esa experiencia de posesión demoníaca. No hacemos referencia a eso. De hecho, es importante entender que si estamos en Cristo Jesús, ya somos libres de toda posesión demoníaca. Por lo tanto, alguien que vive la fe en Cristo no puede estar poseído por el demonio o por espíritus inmundos, porque en esa persona habita ¿quién? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque hay enseñanzas que plantean que los cristianos pueden ser poseídos o pueden estar endemoniados. Entonces, aquel que está en Cristo, aquel que se ha entregado al Señor, ha recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay posibilidad alguna de que esté poseído o habitado por demonios, sino que ahora que está en Cristo, está habitado por la presencia del Espíritu Santo. Por eso, quienes estamos en Cristo, ya tenemos libertad espiritual. Ya tenemos libertad espiritual. Pero ahora viene otra cosa. Hay otro punto que habla la Biblia, donde hay referencias, donde no se habla tanto de endemoniado o endemoniada, sino de opresión. Opresión espiritual. Es decir, que no está habitado dentro de sí, sino que por la influencia externa vienen las potestades, vienen esas influencias de las tinieblas a querer oprimir, a querer hacer menguar la vida de libertad que Cristo ya dio para cada creyente. Hay personas que dicen: yo no me meto tanto con Dios, porque cada vez que me meto con Dios, vienen los ataques, vienen las pruebas. Es más, hasta algunos dicen: eso de ser cristiano, eso es como para berracos, porque hay que ser muy valiente para volverse cristiano. Porque cuando uno se mete de cristiano, yo he visto que vienen son problemas. Ahora, puede ser que eso sea verdad, pero no es toda la verdad. Porque ciertamente Jesucristo dijo: en el mundo. Pero hay otra verdad, que Cristo ya venció al mundo. Hay otra verdad, que en Cristo somos más que vencedores. Y cuando se habla de vencedores, nos está hablando de luchas, de pruebas, de opresiones. Por eso la Escritura dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Yo no me considero una persona mística como tal, pero yo personalmente reconozco que el mundo espiritual maligno es una realidad. Tal vez en la vida pasada algunos de ustedes consultaron brujería, practicaron santería, practicaron hechicería, practicaron magia blanca, magia negra, magia roja, magia tricolor, amarillo, azul y rojo, cualquier magia. Y cuando usted lo hizo es porque usted era consciente de que existe un mundo espiritual. Entonces, ahora que estamos en Cristo, ¿por qué no creer en el poder de Dios?
que es superior a esa maldad que habita en ese mundo espiritual. Y algunos creen que el mundo espiritual es allá arriba. El mundo espiritual cohabita con este mundo natural. Entonces, es importante tener presente que aunque estamos en Cristo y tenemos libertad por la sangre de Cristo, no estamos exentos de sufrir opresiones espirituales. Influencias que quieren acabar y hacer menguar nuestra fe en el Señor. Influencias espirituales de maldad que quieren llevarnos a la derrota, que quieren llevarnos al desespero, que quieren hacer menguar la fe de la vida del creyente, y que por lo tanto ese creyente no logra desarrollar todo el potencial que Dios le ha dado, todos los propósitos de Dios, porque está cautivado, está oprimido. Y una de esas manifestaciones se producen o se abren, por decir así, algunas de esas puertas se abren por diferentes causas. Uno de ellos, el más común, se llama los miedos o los temores. Es una puerta frecuente. Otra puerta tiene que ver con experiencias traumáticas del pasado. Por ejemplo, abuso, maltrato, ofensa, que han despertado sentimientos negativos como amargura, dolor, rencor, odio. Son puertas que están abiertas para ese mundo espiritual de maldad. ¿Cuántos libres en Cristo hay aquí? ¡Amén! Somos libres. Pero ¿cómo vencer la opresión espiritual? ¿Cómo vencerla? Para afirmar y confirmar y vivir la libertad espiritual con la que Cristo ya nos hizo libres. ¿Cómo hacer eso? Vamos a ir a la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Un versículo cortico, pero sería bueno que fuera nuestro lema durante la predicación. Epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Cortico, pero profundo. Dice de la siguiente manera. Primera parte dice: someteos. ¿A quién? A Dios. Someteos pues a Dios. La segunda parte que dice: resistid. ¿A quién? Al diablo directamente. Este punto es interesante porque hay enseñanzas y hay predicaciones que quieren hacer creer que el diablo no existe. Y yo me pregunto, entonces, ¿por qué la Biblia habla del diablo y de Satanás, como le menciona? El énfasis no es Satanás. El énfasis de este versículo es someter a Dios todos esos sentimientos negativos, someterlos a la soberanía de Dios, entregárselos a Dios, ponérselos en las manos de Dios, volverse a Dios completamente. Y luego viene la segunda parte. Ahora sí, resistir los ataques. Vamos a reflexionar entonces sobre esta primera parte. ¿Qué significa someterse a Dios? Una cosa es conocer la voluntad de Dios. Yo sé que la voluntad de Dios es esta, pero otra cosa es cuando yo la obedezco. Hay una diferencia. Cuando yo la obedezco, es la señal de que me estoy sometiendo a la voluntad de Dios. Así que no es suficiente conocer la voluntad de Dios en X o Y situación que enfrentemos. Someterse a la voluntad de Dios es decir la siguiente frase: que se haga la voluntad de Dios en mi vida y no la mía. Así que finalmente quien vive para Dios, como lo muestra el contexto de la carta de Santiago que acabamos de leer, quien vive para Dios está en enemistad con el mundo. Porque el mundo vive bajo un sistema y una estructura de pecado. El mundo vive bajo un sistema y una estructura de las tinieblas.
y éstas se oponen. Por eso ciertamente la Escritura dice, o eres frío, pero eso de que medio, someterse pues a Dios tiene que ver con la entrega total del ser a la voluntad de Dios. Escúcheme lo siguiente. Hoy es 6 de diciembre del año 2015. Que no se nos olvide, hermanos y hermanas, si todavía hay áreas de la vida que no hemos sometido a Dios, no habrá plena libertad espiritual. Si tal vez tú dices, bueno Señor, yo te sigo, yo te amo, qué bonito eres, qué bendición es haberte conocido, pero esta partecita a mí no me la toques porque eso es mío. Y como dice la canción, y nadie me lo quita. ¿Cierto? Ahí está la carne moviéndose. Escuche bien, hay que someter los sentimientos a la voluntad de Dios. Hay que someter los pensamientos a la voluntad de Dios. E inclusive hay que someter el cuerpo a la voluntad de Dios. Hay que someter la sexualidad a la voluntad de Dios. Hay que entregarse plenamente a la voluntad de Dios, si no, no hay plena libertad espiritual. Pero cuando uno obedece, cuando uno somete, cuando uno actúa en el camino, comprendemos. Y así funcionan las cosas espirituales. Hermanos y hermanas, hay problemas y hay situaciones que no se solucionan con medicina. Y hay que tener presente dónde están las causas. Muchas de las situaciones tienen causas espirituales, por no decir todas. Por ejemplo, hay enfermedades que pueden tener causas físicas, efectivamente. Pero ¿qué pasa cuando los médicos no explican nada? ¿Qué sucede? Usted y yo, que somos creyentes, encontramos las llaves del candado, ¿cierto? Entonces comprendemos que son temas espirituales. Si son opresiones espirituales, entonces ¿en qué mundo se solucionan? ¿En qué mundo se enfrentan? En el mundo espiritual. No se enfrentan con medicinas. Cuando hablamos de someter la vida a la voluntad de Dios, tiene que ver también con esa inclinación, con ese sometimiento, con esa apertura espiritual a la voluntad de Dios. ¿A cuánto les ha sucedido que a las 3 de la mañana se levantan y quedan como un bombillo prendido? Y mira al lado y ahí está el esposo o la esposa y usted queda como aburrido, ¿no? Va y se levanta y va donde los niños y ve a los niños allá con sus sábanas. ¿Y qué hago? No sé qué hacer. De pronto comete la tentación de irse a la sala y prende un cuadro que está en todas las salas de la casa. Un cuadrado que tiene luces, ¿cierto? Antes era un cuadrado con fondo, ahora está sin fondo. Se llama el televisor. Y comienza. Ay, no, qué aburrimiento, y lo apaga. Y usted no sabe. Cuando todos duermen, cuando la mente aparentemente está inactiva, cuando el inconsciente toma la mente, es cuando vienen estos espíritus y todas estas cosas que se mueven en ese mundo espiritual y deambulan y toman posesión o influyen, depende de lo que haya sucedido. ¿Cómo discernir la voluntad? ¿Cómo someter la vida y el espíritu a la voluntad de Dios? Con una palabra clave. Empieza con O y termina en N. Oración. Oración. Y nótese que cuando uno está enfrentando estas situaciones espirituales, estas opresiones, lo que menos hace uno es, porque lo primero que uno hace es, mami, papi, imagínate, vi, sentí, o no, hermano, me
estoy desanimando, eso ni para qué ir a la iglesia, yo como que mejor dejo así. Y entonces el desánimo domina la vida y no la voluntad de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia, y el mejor ejemplo, ¿no? Jesús, Lucas 22, versículo 39 en adelante. Ahí leemos ese momento en el cual Jesús va al monte de los olivos como solía hacerlo, y estando allí en el monte de los olivos, ¿sabe qué padeció Jesús? Opresión espiritual. Porque en ese momento el mundo de las tinieblas estaba confabulado contra el Hijo de Dios. Y tanto era la opresión que Jesús estaba como afligido y angustiado. El mundo de las tinieblas se ha confabulado contra el Hijo de Dios. Y en ese monte, ¿sabe qué hizo Jesús? Le dijo a los discípulos: hey muchachos, vamos a orar, porque se siente algo pesado en el ambiente. Vamos a orar. Y los muchachos siguieron a Jesús, y Jesús comenzó: Padre que estás en los cielos. Y por allá comenzó a escuchar: partida de sinvergüenza, levántense a orar. ¿Por qué no están orando conmigo? Es tiempo de orar y de velar en oración, porque hay un tiempo de prueba, hay una opresión espiritual. Así que Jesús les dio la segunda oportunidad y comenzó a orar: Señor, Padre que estás en los cielos. ¿Contra qué estaba luchando Jesús? Con una palabra corta pero fuerte, con el sueño. Y el sueño se convirtió en un obstáculo para que los discípulos oraran en ese momento de angustia y de prueba, donde el mundo de las tinieblas se había confabulado contra Jesús. Así que Jesús tuvo que orar por tercera vez. Oiga, qué discípulos tan tremendos. Y cuando oró por tercera vez, ¿qué dijo Jesús en la oración? ¿Qué dijo? Padre, si es posible, no permitas que yo beba el trago amargo o pase por esta prueba, pero que finalmente no se haga sino la voluntad de quién. ¿Cómo dice la primera parte de Santiago? Someteos pues a Dios. No vamos a someternos a Dios en la carne, en la voluntad humana. La voluntad humana flaquea. Cuando esté desanimado, ¿qué voluntad humana va a haber? Cuando esté triste, ¿qué voluntad humana va a haber? No hay voluntad humana para levantarse, a menos que usted cierre sus ojos, se meta en oración, se meta en intercesión y se levante espiritualmente diciendo: Padre, me someto a la voluntad tuya, Señor. La segunda parte de este versículo dice: resistid al diablo. Y yo me preguntaba, ¿cómo se resiste al diablo? La respuesta que encontré: como Cristo la resistió. Dice la escritura allí en Lucas 4 que Jesús, lleno del Espíritu Santo. Esto es complicado de explicarlo. ¿Qué es eso de la llenura del Espíritu Santo? Llenura del Espíritu Santo no es caminar en el aire. A ver cómo lo explicamos. Acto de confesión. ¿Quiénes en su vida pasada se emborracharon? Miren lo que dice la escritura.
Pues escuche lo que dice la Escritura en Efesios 5:18. El apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, sino que sed llenos del Espíritu Santo. Entonces la manera de entender esto es de la siguiente manera. Acuérdese cuando usted estaba borracho. Cuando usted se emborrachaba, preciso en ese momento le decía a su esposa: mija, yo te amo. Todos los borrachos aman, ¿cierto? Puede ser que le haya metido 2 trompadas a alguien, no sé, y al final le dice: mijo, yo lo amo, yo lo quiero mucho. ¿Cómo explicar esto? Porque la persona está bajo la influencia del alcohol. Entonces, ¿cómo explicar la llenura del Espíritu Santo? Si antes estábamos bajo la influencia del alcohol, ahora estemos bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Es lo mismo. Es decir, que para amar a alguien no hay que emborracharse ahora. Simplemente es ponerse bajo la influencia del Espíritu Santo. Así que cuando hay una voz que te dice: ámalo, aunque te caiga mal, no es el diablo, no lo confunda, es la voz de Dios. Si tú la obedeces, entonces estás lleno o andas en la llenura del Espíritu. Pero ¿cómo entender en la vida de Jesús que estando lleno del Espíritu, el Espíritu lo guía ¿a dónde? Al desierto. Y en el desierto, ¿qué encuentra Jesús? La tentación de Satanás. ¿Cómo comenzó Satanás a tentar a Jesús? Comenzó por el estómago. Porque Jesús, ¿qué estaba haciendo? Imagínate, esto sí que me llama la atención. Jesús estaba ayunando. Uno a veces cree que con ayunar 40 días el diablo se va de vacaciones. Y uno cree que la tentación se ha ido. Pero mire, ¿en qué circunstancia Jesús fue tentado? En pleno ayuno. Así que cuando usted, después de haber ayunado aquí en la iglesia, llega a la casa y pelea con su esposa, no le eche la culpa a la esposa que le rompió el ayuno. No, es que usted ha caído bajo la influencia, bajo la opresión espiritual. Entonces el diablo le dijo a Jesús: mira, Jesús, tú no tienes que pasar hambre. ¿Tienes hambre? Pues usa tu poder, convierte las piedras en pan. ¿Y Jesús qué le dijo? Escrito, se me olvidó esa parte, ¿no? Escrito. ¿Qué hizo Jesús? Declaró la palabra de Dios. Escrito está. Llenura del Espíritu, convicción sobre lo que la palabra dice. La palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús ante toda circunstancia adversa. Ni potestades, ni principados podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8. Entonces, cuando venga la opresión a querer robar esa fe, tú declaras la palabra. En el nombre del Señor, declara la palabra. Jesucristo dijo: escrito está. ¿Y el diablo se fue corriendo? Dijo: bueno, está bien, 1-0. Y buscó otra manera de hacerle y lo tentó por segunda vez. Y Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está. Y el diablo dijo: bueno, está bien, 2-0. Pero luego otra vez el diablo vino ante Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo? Escrito está. Y el diablo entonces ¿qué dijo? Está bien, 3-0. Pero dice la Escritura al final que el diablo dejó de tentarlo para siempre. ¿Por un tiempo? Dice por un tiempo. Lo que da a entender es que en ese momento cesó la presión
pero después vendría otra vez con otra artimaña. Resistencia tiene que ver con perseverar, mantenerse firme. Es como si estuviéramos prestando el servicio. A veces uno como cristiano dice: ay, estoy muy cansado, voy a quitarme las botas, voy a quitarme el camuflado, voy a quitarme la reata, voy a dejar aquí el fusil y voy a dormir. Y en ese momento viene Satanás: ay, papayita, véalo. ¿Y usted cómo está? Desprevenido, porque se desarmó, se descuidó, argumentando que está cansado. Una vez leí una encuesta que decía que las mayores caídas de los líderes de las iglesias cristianas tenían que ver con situaciones de cansancio físico. Situaciones de cansancio físico por la actividad eclesiástica. Por eso hay que estar en un constante sometimiento a Dios, a la voluntad de Dios. ¿Tenemos libertad en Cristo Jesús? Sí, la tenemos. Si hay alguna opresión espiritual, debes de tener presente que la sangre y el poder de Jesucristo es mayor todavía. Pero no estará disponible, por decir así, en nuestra vida, si nuestra vida no está sometida a esa voluntad divina. Tener presente que toda prueba es pasajera y toda opresión es pasajera en la medida en que se enfrente. A la opresión espiritual hay que enfrentarla para vencerla. No hay que ignorarla. Y aquel cristiano que la vence es aquel cristiano que podrá decir: el poder de Cristo en mi vida se ha perfeccionado ahora. Hay que tener presente que la victoria de Jesucristo ahora ha sido delegada. Por eso dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, le dijo Jesús a los discípulos, y también nos dice a nosotros: vayan por el mundo, anuncien las buenas nuevas. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y mire lo que dice: y estas señales me seguirán. Yo no las estoy buscando, las señales me siguen. Y me llama la atención lo que dice: en mi nombre echarán fuera toda potestad de las tinieblas, toda opresión espiritual, todo espíritu inmundo que haya venido a querer robar la libertad espiritual. En mi nombre. Es decir, que ahora Jesucristo ha delegado su poder. ¿En quiénes? En aquellos que hemos sido redimidos por su sangre. El poder de Cristo ahora está en tu vida. En tu vida. Ahora díselo al vecino de mi parte. Dile: recuerda que el poder de Cristo está en tu vida. Tú tienes el poder de Jesucristo. Tienes derecho a la libertad espiritual. Pongámonos en pie, oremos por esta palabra.